vamos a ver formularios. ¿Para qué usamos los formularios? Los formularios nos sirven para comunicarnos con el servidor. Viste que siempre entra uno, siempre entra tarde. No, no los voy a atender más, que sigan entrando tarde no los atiendo más, ¿viste? Porque es volver a empezar. Bueno, formulario, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para comunicarnos con el servidor. Típicamente lo que vamos a hacer es, en una página web, vamos a escribir los datos en un formulario que tenga un formato determinado y que pida algunos datos como apellido, nombre, domicilio, estudios, qué sé yo, preferencias, lo que sea, y los vamos a enviar ya sea a un correo electrónico o a una base de datos. Ambos, tanto el envío a través de un correo electrónico o a través o almacenarlos en una base de datos, requieren de un programa del lado del servidor. ¿Está bien? Que se ejecute del lado del servidor. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos que un programa de los que sirven para ejecutarse exclusivamente del lado del servidor reciba esos datos y los trate, ¿sí? Ya sea haga el reenvío de un mail a través de una función particular o los almacene dentro de la base de datos. Y a partir de ahí vamos a usar esos datos para lo que necesitemos. Del lado del cliente, ¿sí? Lo que hace el formulario o lo que se hace en el formulario es verificar los datos, ¿sí? Los datos que se ingresaron. Como por ejemplo lo vamos a verificar con qué. ¿Podemos verificarlo con CSS? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el CSS sirve para darle formato, ¿sí? Darle color, ubicación, tipos de letra, etc. Hacer la máscara, básicamente. Lo vamos a hacer con JavaScript. ¿Por qué JavaScript? Porque JavaScript es un lenguaje que trabaja del lado del cliente, básicamente. Y del lado del cliente, lo que vamos a hacer es garantizar o verificar que los datos que se están introduciendo dentro del formulario o en el formulario en ese momento sean datos válidos. Por ejemplo, vamos a verificar que el número, si pedimos el número de documento, que lo que se haya introducido en el campo de texto para escribir el número de documento sean todos números y que tenga una longitud determinada. O sea, nosotros sabemos que un número de documento tiene 8 dígitos. Dentro de 50 años va a tener, 100 años va a tener un dígito más. Eso significa que va a ser una población bastante interesante. Y podemos validar una fecha. Sí, de hecho, validamos fechas. Podemos validar que la fecha, qué sé yo, indique si es año bisiesto, que verifique que una fecha determinada no caiga un día feriado o un día no laborable, por ejemplo, que se excluyan los sábados y domingos. O sea, todo ese tipo de cosas lo podemos hacer nosotros con JavaScript. Sin embargo, JavaScript es una herramienta sumamente poderosa y a partir de JavaScript se hicieron algunas otras herramientas que hacen que se le saque mayor provecho a JavaScript, sobre todo por la funcionalidad y la sencillez en la programación que tiene. Entre ellos está Node, ¿sí? La herramienta Node, que puede trabajar del lado del servidor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo con esa herramienta puedo hacer que se produzcan las validaciones en JavaScript del lado del cliente y a su vez que se almacenen los datos en una base de datos del lado del servidor. Y todo manejado con el mismo lenguaje de programación, básicamente JavaScript. ¿Está bien? Entonces, en nuestro formulario, que debe estar en algún lugar, nuestro formulario dentro de la página
cuenta con objetos, ¿sí? Solo, típicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el rótulo, el formulario, que eso lo hacemos con un H1, por ejemplo, H2, lo que sea. Fíjense acá, donde dice usuario, password, tecnología interna, etcétera, etcétera. Todo esto está manejado con CSS, ¿está bien? Y donde vamos a escribir los datos van a ser campos de texto, ¿sí? Estos rengloncitos son los campos de texto que vamos a usar. Y otra cosa vamos a usar, hay varios objetos como checkbox, ¿sí? Los cuadraditos, famosos cuadraditos de checkbox. Hay botones de radio, ¿sí? Todos los circulitos. Típicamente los checkbox los vamos a usar cuando tengamos que hacer selecciones múltiples. Por ejemplo, acá dice tecnologías de interés y bueno, me interesa Java, .NET, PHP. Y yo puedo marcar uno o los tres. ¿Está bien? Estudios cursados, primario, secundario, terciario, universitario, posgrado. Puedo marcar uno, dos o todos. ¿De acuerdo? Típicamente, género. Bueno, ahora se nos complica porque hay varios, ¿no es cierto? Pero vamos a lo tradicional. Género, hombre, mujer. ¿Está bien? Y se utilizan botones de radio. ¿Por qué? Porque es excluyente. Tengo que elegir uno de los dos. Pero esto tiene un secreto. ¿Sí? ¿Por qué se hace de esa forma? Pero normalmente cuando yo tengo que hacer una elección que sea exclusiva, ¿sí? Es más, puedo tener acá a lo mejor 3 tipos de género, 4 tipos de género, pero va a tener que marcar uno solo, ¿sí? ¿De acuerdo? Va a tener que ubicarse dentro de una categoría. Bueno, eso se hace a través de una forma que lo vamos a ver enseguida. Ocupación, fíjese que acá aparece como un cuadro de texto, pero en realidad es un desplegable. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Hacemos un clic y se despliega una serie de opciones que nos permiten seleccionar. Otra forma es hacer un selectivo, ¿de acuerdo? Que nos permita elegir más de un elemento. Fíjense, acá aparece un cuadro que es un select, ¿sí? Pero que me permite elegir, a ver, cuántos tipos de música. Y mira, me gustan los tres, listo, marco los tres, ¿de acuerdo? Eso también me permite hacerlo con HTML, después yo lo puedo verificar con JavaScript, lo que sea. Y luego un campo de comentarios, ¿de acuerdo? Donde yo voy a escribir, o el usuario va a escribir, un texto que sea mucho más largo o que tenga varios párrafos, ¿de acuerdo? Por otro lado, algo típico de los formularios es un botón que sea borrar, limpiar, lo que sea, y el clásico botón enviar o grabar. Normalmente le vamos a poner el nombre del botón enviar. ¿De acuerdo? Bueno. Esos serían nuestros objetos. Acá en el PDF que tienen, a esto no le den bolilla porque está hecho para... Estas partes están hechas para NetBeans. Y nosotros vamos a pasar a escribir el formulario. ¿De acuerdo? En el formulario, ¿sí? en el código que ustedes escriban, bueno, van a arrancar como habitualmente arrancan. Vamos a poner el ejercicio, el nombre, vamos a linkear la página de estilos, ¿sí? Estilos CSS. Y acá vamos a arrancar con la etiqueta dentro del body, arrancamos con la etiqueta form, ¿sí? De formulario. El name lo voy a usar, puedo usarlo o no ahora, ¿sí? Por hoy es indistinto que lo use o no, pero generalmente le ponemos un nombre clásico, formulario 1, form 1, F1, ¿de acuerdo? El siguiente parámetro es el action. O sea, hay dos parámetros que son obligatorios, el action y el método, ¿sí? El action indica cuál es la página o el programa del lado del servidor que va a recibir los datos que nosotros escribamos en el formulario. El método es a través de qué método se va a enviar. Existen dos métodos básicos, el método POST y el método GET.
La diferencia entre el método POST y el método GET es, primero, la seguridad del método POST, porque envía todo a través del canal oculto y del canal seguro del navegador, ¿de acuerdo? Y no se ve en la URL. O sea, no se ven los datos que nosotros escribimos en el formulario en la URL. ¿De acuerdo? Y sirve para volúmenes de datos, o volúmenes de datos que estamos enviando del formulario grandes. ¿De acuerdo? Eso es lo típico, lo que no quiere decir que no se pueda usar para que enviemos usuario y password, por ejemplo. Pero ya que lo estamos usando, sacando por el canal seguro, si vamos a enviar el usuario y la password, que lo vamos a tener que hacer siempre, vamos a pasarlo por el método POST, ¿de acuerdo? Y en el método GET, ¿sí? Se usa uno de los dos, no los dos, y el método GET, lo que nosotros escribimos en el formulario se va a ver en la línea de la URL. Entonces lo que nosotros escribamos allí se va a ver en la línea de la URL. Y se utiliza para volúmenes de datos más pequeños. Y el detalle de que sale por la URL, que yo lo estoy viendo acá arriba, por ejemplo, los datos que estoy enviando, me lo transforma en un método inseguro. Pero eso lo evalúa el programador o la definición desde el área de sistemas o quién va a diseñar el sistema de cómo van a ser tratados los datos. Generalmente tratamos de hacer que todo esto sea lo más seguro posible, obviamente. Hacker hay en todas partes. Bueno, etiqueta input. La etiqueta input, ¿sí? En este caso dice input type hidden. ¿Sí? ¿Qué significa? Que está oculto justamente. El name, ¿sí? El parámetro name, es el nombre que le vamos a dar al input. ¿De acuerdo? Y que desde el lado de la programación, del lado del servidor, este name representa una variable. O sea, cuando yo trabaje, por ejemplo, con PHP, puedo decir que evaluar si el name oculto tiene un valor o no. ¿De acuerdo? Si vino con un valor o no. ¿De acuerdo? Eso es, lo vamos a ver después, pero esto, en definitiva, es el name, es el nombre que le estamos asignando a una variable que la vamos a usar del lado del servidor. Value. Value es el valor que le asignamos a esta variable, a oculto. ¿Está bien? Nosotros en el hidden, ¿sí? Va a aparecer la etiqueta, va a aparecer esto, el rengloncito del texto, que cuando nosotros lo declaramos como hidden, acá me aparece asterisco asterisco. Cuando le puso value, me va a aparecer valor oculto. ¿De acuerdo? Este escribir usuario significa que en la etiqueta input del tipo texto, el value es escribir usuario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces acá usamos un input del tipo hidden. ¿Qué otro tipo de input hay? Input del tipo text. ¿Sí? El input text es justamente, me genera este rengloncito. Este rengloncito que está acá y este que está acá. Al cual le tengo que dar un name. Todos van a tener un name. Por ejemplo, apellido, por ejemplo, nombre. ¿Está bien? Bueno, dentro de esto se generó una tabla que dice formulario de registro de datos, qué sé yo. Bueno, valores nada más, o sea, definición de la tabla, con sus clases de CSS asignada. Y otro tipo, etiqueta del tipo input, que tiene un type text, ¿sí? Otra etiqueta input del type text, cuyo name va a ser usuario. O sea, la variable se va a llamar usuario. Y el value, escribir usuario, fíjense.
Por eso aparece en este formulario el escribir usuario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el value de inicio. En el siguiente, que se va a llamar seguramente password, ¿de acuerdo? Bueno, este es el que está oculto, por eso no se ve. Pero si yo le pongo en el value a cualquier otro usuario, vamos a poner apellido, por ejemplo, y declaramos el value en blanco, me aparece el text en blanco. Bueno. Otra etiqueta, ¿sí? Fíjense, acá vamos a elegir qué tipo de tecnologías le interesa. Bueno, escribimos el rótulo que va a aparecer a la izquierda, al lado, ¿sí? A la derecha va a aparecer, vamos a escribir una etiqueta input del type checkbox, ¿sí? Con el name tecnología. Bueno, tecnología. ¿Qué tecnología? Y en este caso elegimos el value que le vamos a pasar es Java, ¿sí? Coincidente con el título. En el siguiente, .NET, Input Type Checkbox, con el name, también tecnología. Con el value, cuando lo elija, se le va a asignar el valor net. Lo mismo con PHP, ¿sí? Otro input del Type Checkbox, con el name tecnología y el value PHP. Resultó ser que los name son los tres iguales, los tres iguales name. Esto va a provocar que en la selección se produzca la elección de solamente uno. Pero si yo quiero que el usuario pueda seleccionar los tres, yo tendría que escribir en el name tecnología 1, tecnología 2, tecnología 3. Y esto va a producir que los checkbox puedan ser elegidos los tres. Uno o los tres o ninguno. ¿De acuerdo? Vamos a género. El input type es del tipo botón de radio, ¿sí? Type radio. Name género. El value que le vamos a asignar cuando lo elija va a ser la H. Y mujer input type, otro botón de radio, ¿sí? Con el name género. Y sí lo voy a dejar así si yo quiero que elija uno de los dos. De hecho, va a tener que elegir uno de los dos, ¿no es cierto? Entonces, cuando elija femenino, mujer, le vamos a asignar el value M. Estos values son los que nosotros le enviamos al servidor. ¿De acuerdo? Bueno. Por otro lado, la etiqueta select. La etiqueta select es la que me genera ese renglón desplegable, ¿sí? La parte de ocupación. Entonces, dentro de la etiqueta select, ¿sí? Le asigno un name a esa etiqueta con su nombre de variable, que va a ser ocupación. Bueno, tiene asignada una clase. Y acá, en esta etiqueta, se abre con el name y se cierra en el select. Pero dentro van las opciones, ¿sí? Entonces, dentro de esas etiquetas de apertura y cierre, va el option, ¿sí? Que son justamente la lista de los valores que yo quiero escribir. Option value 1, ¿de acuerdo? Que es el valor que le vamos a asignar cuando elija profesor. Option value 2, el número o el valor que le vamos a asignar a la variable ocupación cuando elige ingeniero. Esto es una de las tres, ¿de acuerdo? Y option value 4, ¿sí? Selected. ¿Esto qué significa? El selected, que a priori está seleccionado, que es el primero que aparece. Por eso aparece selected. Yo le digo, si yo quisiera que el valor profesor sea el que esté asignado por defecto, escribo selected.
¿sí? Después de las comillas, selected profesor y cierro los options, ¿está bien? En este caso, fíjense que dice otro, que es el seleccionado, por eso aparece otro al principio. Bueno, después vemos el siguiente select. Este siguiente select es diferente porque me muestra las tres opciones y yo puedo elegir las tres. Entonces, fíjense cómo está construido. Etiqueta select, el name música y viene con el modificador múltiple. ¿Mm? Sin el class. El class es de la CSS. ¿Ah? Con el modificador múltiple. Esto hace que me muestre los tres y que yo los pueda elegir a los tres. ¿Mm? O sea, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo quiero elegir de un desplegable más de una opción, tengo que escribir, ¿sí?, este modificador múltiple. Las opciones las describo de la misma manera que lo describí acá. ¿De acuerdo? Entonces, el valor que le voy a asignar a la variable música y la etiqueta que se va a mostrar. El valor que le voy a asignar a la variable música y la etiqueta que se va a mostrar, en este caso pop. Listo. Y ahí termino. Escribo todas las opciones que sean necesarias. Bueno, la otra etiqueta, text area. La etiqueta text area sirve justamente para escribir esto que nosotros normalmente hacemos, tipo comentarios, ¿no es cierto? Que sirve para escribir varias filas. ¿Mm? Entonces, el name de esa etiqueta, que va a ser esta última, que veíamos en el ejemplo del formulario, ¿sí? Esta es un text area. Cuyo name le damos el nombre de comentario, y acá tengo que definir cuántas columnas y cuántas filas se van a mostrar. ¿De acuerdo? O sea, de qué tamaño va a ser el rectángulo que aparece. En los tipos text muestra solamente un renglón, pero en el text area le tengo que decir de qué tamaño va a ser esa área de texto o para que va a recibir un texto que quiero que muestre. Entonces, en este caso, el ejemplo muestra 30 columnas por 2 filas, a gusto del consumidor o según el espacio que tenga. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué voy a escribir? El rótulo va a ser escribir un texto, fin, ¿sí? O escriba sus comentarios. Y por último, ¿sí?, hay muchos más objetos, ¿no es cierto? Pero este es el ejemplo que estamos dando, vamos a trabajar con esto un poquito. Vamos a ver el type reset, ¿sí?, el input del tipo reset. El input del tipo reset lo que hace es limpiar, borra el contenido del formulario. No lo borra en el servidor, lo blanquea en el formulario HTML del lado del cliente, nada más. Value, limpiar. Este value es lo que nosotros vemos en el botón. Es el texto que nosotros vemos en el botón. El otro input del tipo submit. El tipo submit lo que hace es enviar, grabar, lo que sea. ¿Qué valor le voy a poner? ¿Sí? Grabar, revisar, enviar, mandar los datos, como más nos guste. Y son estos dos. Este es el que ejecuta lo que nosotros depusimos acá en el formulario. ¿Sí? Lo que ejecuta, envía los datos para que lo reciba el programa que nosotros mencionamos acá en el action. ¿Sí? Eso es lo que hace el enviar. Cuando veamos JavaScript, vamos a ver que con el enviar también podemos hacer que se produzca, que se ejecute una función que haga todas las validaciones y después envíe o no los datos del formulario. ¿Está bien? Bueno, y acá como van a tener también los ejemplos del CSS, obviamente pueden usar todo esto como más les guste. ¿De acuerdo?
Entonces este ejemplo nos va a quedar de esta forma. Dentro de este PDF también tienen una tarea para ir probando con distintos valores a ver qué es lo que aparece. Vamos a ver en el otro, el código que tienen allí de ejemplo que yo les he dejado. Yo les tengo que dejar este. Bueno, esto es un formulario un poquito más elaborado. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo si quieren. Bueno, no están los CSS, por lo tanto no me muestra todo esto ordenadito. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del formulario, esto es una etiqueta del tipo text, otra etiqueta del tipo text, otra del tipo text, y esta que está acá abajo es del tipo select. ¿De acuerdo? Donde me permite elegir solamente uno. ¿Está bien? No es un select múltiple. Medio financiero con lo que pueda abonar el servicio. Bueno, fíjense, esto es checkbox, pero con distintos names que me permite elegir todos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un text area, ¿sí? Donde nosotros podemos escribir todo X cantidad de filas. Debajo es la aplicación de botones de radio. Acá, este name de estos botones de radio, fíjense cómo se va comportando, ¿de acuerdo? Me permite elegir solamente uno. Bueno, envíenos su foto, bueno, esto me abre un archivo y me permite adjuntar una imagen. Enviar, si hago clic acá, me lo envía. Ahora, si ustedes pueden ver, o sea, acá no se encuentra el archivo que lo va a recibir. No sé si pueden ver acá la URL, pero vamos a copiarlo en un Word. Bueno, todo esto se lo enviamos, ¿sí? Que envía, de ahí no están viendo absolutamente nada. Bueno, así. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? La página, ¿sí? Se llama, donde está el formulario, se llama gracias a HTML. ¿Está bien? Signo de interrogación. Ese signo de interrogación indica que de esta página acompañan nombres de variable y los valores. ¿Está bien? Fíjese que en la página acá dice su nombre, ¿sí? El value, porque en el value aparece su nombre. Y acá aparece su más nombre. ¿Sí? El más lo pone cuando hay un blanco. A continuación, el signo ampersand. El signo ampersand lo que hace es separar las variables y sus valores. ¿Sí? ¿Qué variable? La variable AP, vamos a ponerlo en rojitos. ¿Sí? Y el valor que decía su apellido, como nosotros no cargamos
ningún dato, entonces le vamos a poner acá otra cosa. ¿Sí? Esa es la variable, el valor que le cargamos. Bueno, en DOM, que era domicilio, no cargamos absolutamente nada, entonces me aparece directamente en blanco. Y separador, ¿sí? Ampersand, indicamos la localidad, la localidad, fíjense, tiene el valor 1. La variable local tiene valor 1. El que estaba seleccionado le hice clic y se seleccionó. El medio, que son los medios de pago, estaban todos seleccionados. Entonces, la variable en medios de pago se llama medio. Acá tenemos la variable 2, ¿sí? Medio 1, medio 2, medio 3, medio 4 y nada más. ¿Con qué? Con los valores que seleccionamos, ¿sí? Como marqué todos, entonces todos me aparecen seleccionados. Y acá un valor TC seguramente es tarjeta de crédito, DB débito, EF creativamente será efectivo y CQ es cheque. ¿Está bien? ¿Se entiende? La consulta. Esto, ¿sí? Es la variable del text area y esto es el texto, todo el texto que yo escribí. Después concatenamos nuevamente opinión, qué opina de los servicios y me permitía seleccionar solamente uno, entonces, que era el botón de radio. Entonces acá tenemos el valor que acompaña a la variable opinión que nosotros elegimos. Enviar, ¿sí? Perdón, acá se concatenó el archivo que no teníamos, no le pusimos nada, por lo tanto aparece sin nada. Y a continuación, la variable enviar con el valor que le pusimos al botón, ¿sí? Enviar. Veamos esto en este código. Bueno. Acá tenemos el select, ¿sí? El select, ciudad, nombre, qué sé yo, ¿de acuerdo? Los options, con los valores que va a tener cada elemento que nosotros pongamos de ciudad, ¿sí? O que en este caso la variable se llamaba local. Vamos a los checkbox. Los checkbox, fíjense que Profe, como... Sí, entonces la etiqueta select sirve para cuando uno pone las opciones, ingresar datos. no. La etiqueta select te hace esto, ¿sí? Yo acá tengo poquitos, pero puedo elegir solamente uno. No te permite ingresar datos. La etiqueta te dibuja justamente un selector. La única diferencia es que vos podés usarlo simple para seleccionar solamente uno o podés usarlo como múltiple que te permite seleccionar más de uno. ¿Está bien? Las que te permiten ingresar datos son los text, ¿sí? Por ejemplo, Ah, este bien. text. Fíjate, yo pongo acá Sergio, pongo el apellido, diría que me levanto creativo, y la dirección. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los que te permiten cargar datos. Bien, profe, gracias. Lo mismo que el text area. Vos en el text area escribí los datos, escribí lo que vos necesitas. Y el resto son selectores, nada más. O sea, la diferencia está cómo usás los names. Sí, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Este es el select, que ya lo vimos. Vamos a los checkbox.
Bueno, entonces, fíjense, tenemos el input name, el medio 1, del tipo checkbox, que es tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, name medio 1, name medio 2, o sea, son todas variables diferentes. ¿Qué es lo que sucede cuando yo menciono todas variables diferentes en un checkbox o en un botón de radio? Me permite seleccionarlos todos, ¿sí? O uno de ellos, o ninguno. Veámoslo acá. ¿Sí? Estos son los checkbox. Entonces, ¿qué me permite? Y puedo seleccionar ese y ese, ¿de acuerdo? O ninguno de ellos. Salvo que esté validado y diga, usted tiene que seleccionar al menos uno. ¿Sí? Que eso se hace con otra herramienta, con JavaScript. Pero así solo me permite no elegir ninguno o elegir uno, dos o todos. ¿De acuerdo? Y esto sucede, ¿por qué? Porque este name, ¿sí? Son todos name diferentes, que lo que dije es que estas son variables, ¿sí? Son los nombres de las variables. Entonces, si yo tengo como nombre de variable el mismo nombre, obviamente, si yo voy seleccionando, asignándole otros valores, se van a ir pisando. Pero si yo tengo en los name distintos nombres de variable, cada variable va a tomar un valor diferente y los voy a poder tratar. ¿De acuerdo? Fíjense acá, el valor era DB, el valor era F, el valor era CQ, ¿está bien? El valor era TC de la tarjeta de crédito que andaba por acá, esto que tenemos ahí. Y vamos a la parte de género, que parece que no se envió. Vamos por acá. Y género, ¿sí? Perdón, no era género, era la opinión. Eso sí, ¿de acuerdo? Acá, el nombre, el name de la variable es el mismo para las 5 opciones. Entonces, ¿qué me permite? Y me permite poder seleccionar solamente uno. ¿Está bien? Fíjense, input name, opina. Todos se llaman opina, del tipo radio. Entonces, cuando elige el primero, le asigna el valor 1. Cuando elige el segundo, sí, bueno, el valor 1, ¿con qué label? ¿Sí? Con el rotulito que va a salir. Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Yo había elegido acá la última opción cuando envié el formulario. Entonces, la variable opina tiene el valor 5, que es el que se corresponde con este value, con el value 5 de la misma variable opina. Entonces, al tener el mismo nombre, esto hace que yo pueda elegir solamente uno de los 5. No puedo elegir más de uno. ¿Se entiende? Bueno, acá vamos a ver el input type. Bueno, acá tenemos el input type de la imagen. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Input, el name, le agregamos foto, ¿sí? El nombre que le definimos foto, va a ser del tipo imagen, ¿sí? Image, value 1, ¿sí? Si hay que asignarle un valor sí o sí. src significa fuente o source, ¿sí?
¿De dónde lo va a sacar? ¿Sí? Lo va a sacar de imágenes en WP, que se va a llamar wp.png. Listo, de ahí lo va a sacar. Y acá les digo, este modificador, ¿sí? O el parámetro es, ¿cómo lo vamos a alinear? Lo vamos a alinear al medio. En el label dice envíanos su foto. Label input name, archivo. ¿De acuerdo? Y acá, del tipo file, ¿sí? Del tipo file, le indico cuál es el size que va a tener para que me muestre en la pantalla. Cuando yo digo que es del tipo file, me permite abrir, poner un botón que me permita seleccionar de mi máquina un archivo. No me acuerdo si quedó bien. ¿Está bien? Fíjense acá. Ese cuadradito es la imagen que debería mostrar si estuviéramos colgados en el servidor. ¿Está bien? Que no lo está mostrando. Es que el que dice image barra WP PNG es ese chiquito que está acá. Pero acá envíenos su foto, es el del tipo file. Fíjense. ¿De acuerdo? Me abrió el navegador, ¿sí? O el explorador de Windows para que yo pueda seleccionar la imagen que quiere enviar. Acá me va a dar error seguramente. Bueno, ahí me dice que asoció, ¿sí? A este input del tipo image una imagen. Cuando yo le digo enviar, vamos a poner esto, todos los datos. Escribimos los datos y acá le vamos a poner esto. Listo. Perfecto. Bueno, veamos cómo quedó. Obviamente no vamos a ver la imagen en la URL, es bastante imposible. Bueno, esto es lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a copiarlo acá. Entonces, el archivo que se llama gracias, ¿de acuerdo? Envía las siguientes variables. El nombre, yo puse Sergio. El APE, ¿sí? Que es el name de apellido. Puse mi apellido. ¿Está bien? El DOM, que era el domicilio. El nombre de la variable. Y acá puse Cerro San Juan. ¿Sí? Acuérdense que los signos más reemplazan los espacios en blanco. Porque acá lo que está haciendo es concatenando nada más. Bueno, local, que era localidad, el value que envía es el valor 4, ¿sí? Porque seleccioné Maipú. El medio de pago, medio 1, ¿de acuerdo? Tiene asignado el value TC, que está acá, justamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Consulta. No me acuerdo qué escribí, o no escribí nada. O se cortó. Puse ejemplo. La consulta puse ejemplo. ¿Está bien? Era eso. Este es el text area. Y en la opinión, ¿sí? En el opina, que es este, ¿sí? Fíjense, yo seleccioné, creo que era bueno, y tiene el valor 4. Y acá en la variable se envió justamente eso, el value de lo que yo seleccioné. El archivo, ¿sí? Que ahora sí le pusimos un nombre de archivo, ¿de acuerdo? Seleccionamos el archivo que se llama montañas.jpg, que no vamos a verlo porque va en binario. En el momento que se envía, sí se envía en binario. Y
después tenemos el botón enviar, que presionamos el botón enviar con el valor, ¿sí? Que es un rótulo nada más que dice enviar. Listo. ¿Se entiende? Todo esto es lo que hace el formulario. Y en este caso es el formulario que se envía a través del método get. Cambiémosle el método al formulario, que le vamos a poner el método post. Fíjense acá, from action, ¿sí? Gracias a HTML, método post, el nombre del formulario alternativo, el target, que es donde se va a ejecutar dentro de su propia área. Lo guardamos y vamos a ejecutar. Profe, el post era para ocultar la información del Eh, formulario y que no aparezca eh, en la URL, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahora le cambiamos el método. Bueno, otra vez. Valor X, apellido, otra vez. Selecciono la localidad. Selecciono, voy a pagar con tarjeta de crédito y efectivo. Escribo un comentario y le digo, bueno, estoy muy feliz con ustedes. Le agrego un archivo en Jeep Splash y envío los datos. Fíjense qué pasó ahora. No me muestra nada, ¿no es cierto? Bueno, esa es la diferencia de usar get y usar el método post. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, este formulario ustedes lo tienen en el aula virtual. Que este se ejecuta directamente. ¿Está bien? Porque no les dejé el código. O sea, yo metí el código y se ejecuta. O sea, no lo he pegado como un texto. ¿De acuerdo? Esto funciona tal cual como si estuviese funcionando en un servidor, solo que no le va a mandar nada a nadie. ¿Se entiende? Entonces, sobre la página que ustedes ya están trabajando, lo que tienen que hacer es agregar el formulario. ¿Se entiende? Bueno, esto se lo voy a cambiar porque esta dirección va a cambiar. Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Sí, profe, ahora cuando escribamos el código del formulario, ¿en qué parte del index lo ponemos? El formulario, puedes escribirlo. No, acá lo que les estoy pidiendo es que construyan otra página que se llama acá, fíjate, se llama contacto. ¿Sí? Ah, sí. Se llama contacto. Y esa página va a enviar en el action a una página que se llama gracias HTML, que te va a producir el mismo resultado que produzco ahora. Te va a dar error porque no tiene a nada que abrir, porque la página gracias HTML no existe. ¿Sí? Sí, Salvo que vos construyas una y que tampoco te va a mostrar los datos porque no hay forma que te los muestre. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer después, ya con JavaScript, que reciba los datos, ¿sí? La página gracias a HTML, y te muestre, usted envió estos datos, ¿Está bien? sí, Bueno, pero por ahora hay que hacer el formulario. ¿Mm? Y que esté relacionado, obviamente, a la página que ustedes ya vienen haciendo, para no volver a escribir toda una cosa. O sea, por eso les pido acá que construyan una nueva página que se llame HTML. En este ejemplo, que está en el PDF, es solamente un ejemplo. ¿Mm? bien, profe, gracias. ¿Está bien?
Bueno, esto se pide, hagan las tareas como que practiquen. Bueno, a partir de la, no sé quién fue la que preguntó, ¿alguien más? Don Mario, No, profe, me está todo clarito. está claro como el agua turbia. Así hay que ponerse que hacer nomás. Hay que ponerse a practicar. Es así de simple. Esto funciona, se aprende practicando. Bueno, entonces quedamos así. La próxima clase se loguean los que se quieran loguear y hacemos consultas, nada más, porque ya les digo, vamos muy rápido y se terminan llenando de un montón de contenidos que después no les da el tiempo para practicarlo y no estamos aprendiendo absolutamente nada. Y es la parte donde a mí no me gusta. Entonces, después ya les voy a dar la fecha del primer parcial, que si bien falta, en realidad no está tan lejos tampoco, porque es el mes que viene. Y vamos a ver qué vamos a hacer para ese primer parcial. ¿De acuerdo? Voy a dejar de presentar. Bueno, Ok, Bueno, si no hay más que hablar, ha sido un placer. Nos vemos la semana siguiente. chao, profe, muchas gracias. bueno, gracias, profe, buenas noches. Chao, chicos, que Chao. estén bien.